completo, o sea, con procesamiento de la información de un ensayo de consolidación. O sea que la situación acá es recopilar básicamente lo que es el ensayo de consolidación. Vamos a ver lo que es esfuerzos en el suelo, vamos a recordar esa parte, ¿cierto? Por ahí, pues yo tengo una hoja de cálculo para que pues obviamente sirva de guía para que ustedes pues la planteen, ¿cierto? Porque pues realmente pues es una hoja de cálculo bastante trabajable, bastante sencilla. ¿Listo? Entonces, pues obviamente la idea es que se va a mostrar una hojita y pues, el ejemplo y lo siguiente, lo demás, pues se va a realizar o se va a mostrar pues, en las hojas de cálculo, a su vez pues, se va a mostrar lo que es el tema de las presentaciones. Entonces, pues prácticamente, digamos que estas 2 horas vamos a estar nosotros, digamos, en función de hacer ese ejercicio, que es un ejercicio sumamente completo. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta esa parte. Les va a mostrar pues el ejercicio. Recording in progress. Bueno, entonces el ejemplo dice de la siguiente manera. Dice, de acuerdo a los datos proporcionados en la hoja de cálculo Excel consolidación, calcular el asentamiento por consolidación primaria y secundaria si se entrega una sobrecarga de 100 toneladas por metro cuadrado a la capa de arcilla mostrada en la figura siguiente. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el tema acá? El tema es que nosotros tenemos una cimentación semiprofunda, se llama de esa manera. Entonces, pues el otro semestre van a haber cimentaciones o vamos a ver cimentaciones, pues obviamente. Entonces, ahí van a ver 3 tipos. Una cimentación que se llama superficial, que es la que ustedes van a ver, que va desde 0 a 3.50 metros. Otra cimentación que se llama semiprofunda, que va de 3.50 a 10 metros de profundidad. Y otra cimentación profunda, pues que va pues desde los 10 metros en adelante. Pues básicamente esos son los 3 tipos de cimentaciones. Entonces acá nosotros vamos a ver el efecto de la aplicación del esfuerzo en una cimentación semiprofunda, porque esa cimentación semiprofunda está desplantada a una profundidad de 6 metros. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Digamos que el perfil estratigráfico va a tener, digamos, 2 materiales. Un material que es un material de arcilla, que tiene pues 12 metros de espesor. Sobre ese material de arcilla se encuentra pues el nivel freático a 2 metros de profundidad. Y básicamente, digamos que por debajo del material de arcilla se encuentra una capa de arena de 3 metros de espesor. ¿Listo? Nosotros vimos pues en el laboratorio básicamente lo que era condición de drenaje simple, condición de drenaje doble. ¿Listo? Entonces yo quiero que alguien me diga qué condición de drenaje tiene ese ejercicio, por favor. Condición de drenaje simple, profe. ¿Por qué, Francisco? Porque solo tiene un filtro abajo, que es la arena. O sea, pues un material granular. Bueno, digamos que por ahí va bien, pero, Francisco, acuérdese que arriba no hay nada. O sea, básicamente arriba yo tengo pues ya la atmósfera, entonces digamos que la atmósfera no es una restricción de flujo, ¿vale? O sea, si nosotros tuviéramos arriba, por ejemplo, no sé, una losa de cimentación o alguna cosa pues que evite que se genere flujo, ahí sí tendríamos condición de drenaje simple, ¿vale? Pero acá como tenemos un material permeable, digamos que la arena prácticamente, y acá arriba no hay nada, es decir, que el agua pues perfectamente puede fluir libremente hacia arriba también.
¿Listo? Esa es una condición muy interesante porque a veces pues nosotros nos acoplamos muy bien pues a lo que es el laboratorio y lo que es campo, a lo que es laboratorio más que todo. Porque a veces uno dice, bueno, condición de drenaje doble solamente es cuando hay arena encima, arcilla en la mitad y arena abajo. Condición de drenaje simple es que hay abajo roca, en la mitad arcilla y arriba arena, por ejemplo. Pero también existe esta posibilidad, que básicamente pueden existir estratos muy gruesos de arcilla y debajo de esos estratos muy gruesos de arcilla hay arena. Entonces, por lo tanto, digamos que al aplicar el esfuerzo se puede generar efectivamente ese drenaje hacia arriba y ese drenaje hacia abajo. ¿Listo? Entonces, básicamente acuérdese de otra cosa. Yo que les decía, mire, por ejemplo, si nosotros recordamos la primera parte de consolidación, en consolidación ustedes vieron pues un diagrama, que era este diagrama, ¿no? Básicamente este diagrama era el diagrama de esfuerzos geostáticos cuando se tenía esa secuencia estratigráfica, es decir, drenaje doble. ¿Listo? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Básicamente, como el agua fluye hacia arriba y hacia abajo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en este esquema de la mitad, nosotros vamos a tener que en la parte intermedia del estrato de arcilla, vamos a tener una presión de poros máxima. ¿Por qué? Porque se supone, digamos que de la mitad prácticamente hacia la parte superior y de la mitad hacia la parte inferior, pues ahí una distancia considerable para generar el flujo, ¿cierto?, del agua. Entonces, es por esa razón que yo el esfuerzo efectivo, porque en efecto, cuando calculo o empleo las ecuaciones de consolidación, tengo que establecer lo que es el esfuerzo efectivo, es decir, y el esfuerzo efectivo en ese caso está situado en la mitad del estrato, el esfuerzo efectivo mínimo, ¿cierto? O sea, si nosotros tenemos que la presión de poros máxima está en la mitad del estrato y si tenemos que, pues obviamente la presión de poros obviamente va a afectar el esfuerzo efectivo, entonces nosotros tendremos que, en efecto, valga la redundancia, en la mitad de ese estrato vamos a generar el menor esfuerzo efectivo. Y el menor esfuerzo efectivo en ese caso nos permite calcular el esfuerzo efectivo para poder establecer finalmente el asentamiento, por ejemplo, por consolidación primaria. ¿Listo? Estas son cositas pues que hay que ir teniendo en cuenta, digamos, en el desarrollo del ejercicio. ¿Listo? Por esas razones que yo les he mostrado, les he mostrado por acá dos flechitas, pues estas flechitas azules que representan pues básicamente el sentido de flujo, pues a partir de dónde? A partir de la mitad del estrato, que en la mitad del estrato se saca una muestra para realizar un ensayo de consolidación. Es decir, nosotros sacamos una muestra pues en el punto que generaría, digamos, u obtenemos una muestra en el punto donde se generaría un menor esfuerzo efectivo. Es decir, y ese punto donde se generaría un menor esfuerzo efectivo se llama punto medio, es decir, la mitad del estrato de interés para evaluar el tema de consolidación. ¿Listo? Digamos que ese es el análisis preliminar. Ahora, básicamente, como lo que se está entregando acá es una sobrecarga de 100 toneladas por metro cuadrado, ¿cierto? Nosotros la cimentación, en este caso que vamos a emplear, pues se llama cajón de cimentación, ¿cierto? O pozo de cimentación, que es esta, digamos, este colorcito de acá, este color gris más oscuro, cuyo ancho pues va a ser 1 metro, ¿cierto? Y cuya longitud pues va a ser de 1 metro también, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nosotros lo que hacemos normalmente en las cimentaciones es calcular el incremento del esfuerzo vertical en un punto central del área de sección transversal que está aplicando el esfuerzo a la cimentación, al suelo, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que si ustedes se acuerdan, por ejemplo, del ejercicio de esfuerzo en el suelo, nosotros lo que hacíamos era calcular pues ese incremento del esfuerzo vertical en ese punto central, cosa que al final nosotros vamos a poder, digamos, partir esa área pues básicamente en 4 cuadrantes
Entonces vamos a partir esa área en 4 cuadrantes, es decir, y en cada cuadrante uno va a poder calcular lo que se llama factor de influencia, es decir, I sub 3, 1, I sub 3, 2, I sub 3, 3, I sub 3, 4. ¿Listo? Entonces, básicamente, digamos que cuando uno calcula, pues cualquiera de esos factores de influencia, se supone que el factor de influencia total, pues va a ser la multiplicación de ese factor de influencia, pues de un cuadrante por 4. ¿Listo? Porque tenemos pues una condición de simetría ahí, ¿no? ¿Cierto? Entonces, pues ustedes se pueden preguntar, bueno, es que por ahí hay un compañero que siempre pregunta, ¿cierto? Que si esos, digamos que si esas observaciones se pueden extrapolar. Entonces, claro que se pueden extrapolar en este caso. O sea, se puede, digamos que ese punto central, nosotros lo podemos básicamente extrapolar a todas las cimentaciones. O sea, si usted va a calcular, por ejemplo, el incremento del esfuerzo vertical en un pilote, por ejemplo, en una losa de cimentación, por ejemplo, en una zapata aislada, por ejemplo, en una zapata corrida, se supone pues, que ese, digamos que ese incremento de esfuerzo general se calcula pues básicamente respecto al centro de la cimentación, es decir, a un punto central de la cimentación. ¿Listo? Preguntas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, pues, digamos, desde los 6 metros donde se saca la muestra hacia abajo, va a ser la zona donde se va a aplicar directamente el esfuerzo. Es decir, que básicamente se va a poder generar, por ejemplo, acá, este bulbo de presiones, que lo ven ustedes en color rojo. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Prácticamente que desde los 6 metros de profundidad hasta los 12 metros de profundidad, nosotros vamos a tener que calcular, digamos, un cambio de el esfuerzo efectivo aplicado respecto a quién, respecto a un punto superior, que el punto superior va a coincidir prácticamente con qué, digamos, en este caso, con esta zona de aplicación, es decir, donde ya está entregando el esfuerzo, ¿cierto? La cimentación al suelo, ¿cierto? Después vamos a calcular el incremento del esfuerzo vertical en la mitad de esa subzona, es decir, en la mitad de los 6 metros. Y al final vamos a calcular el incremento del esfuerzo vertical, pues ya en la parte inferior del subestrato, pues ya sí. ¿Listo? Eso al final, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir hallar un incremento de esfuerzo promedio, que es el incremento que nosotros vamos a utilizar para poder calcular lo que es el asentamiento, por ejemplo, por consolidación primaria. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ahorita pues vamos a... Dale un segundito, por favor. Bueno, entonces ahorita ya lo que vamos a hacer es explicar prácticamente, digamos, el ensayo de consolidación. ¿Listo? Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues digamos que ustedes, cuando yo les estaba explicando en el laboratorio, ustedes observaron, pues básicamente lo que era eh, digamos, estas dos columnitas, ¿cierto? Yo les pedí que hicieran unas dos columnitas que era tiempo en minutos y lectura del dial en kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Listo? Pues básicamente, pues yo les había dicho, mire, hay que tomar un tiempo a los 6 segundos o 0.1 minutos, hay que tomar un tiempo a los 12 segundos, a los 24 segundos, al minuto, a los 2 minutos, a los 4, a los 8, a los 16, bueno, ahí está 15, a los 32, a los 60, o sea, una hora. Después
a las 2 horas, después a las 4 horas, después a las 8 horas, 16, 24. Digamos que acá tomamos pues básicamente el tiempo a las 24 horas, pero pasamos prácticamente, digamos, nos espaciamos pues, desde las 2 horas hasta las 24 horas. O sea, básicamente van a haber varias configuraciones de tiempo, ¿no? ¿Por qué se genera este espaciamiento desde las 2 horas hasta las 24? Porque a veces pues los ensayos de consolidación no se hacen durante el día, pues, por así decirlo, sino que pues obviamente diga usted que el ensayo de consolidación lo colocó pues prácticamente digamos en horas de la noche, entonces pues usted sabe que en horas de la noche pues todo el mundo está descansando, entonces pues no se coloca o no se toma esa información, pues eso también puede suceder. Para eso pues obviamente la solución era lo que decía el compañero, por ejemplo en el aula del laboratorio. El compañero lo que decía era básicamente que uno podía tener en cuenta digamos, un consolidómetro digital, ¿cierto? Uno podía tener un consolidómetro digital y obviamente, digamos que el consolidómetro, como estaba graduado ya en tiempo, pues él solo tomaba la información y pues eso ya le generaba de pronto un poco más de información, ¿no? Que se pueda tomar. Bueno. Básicamente acá tenemos lo que es la raíz de tiempo. Esta raíz de tiempo nosotros pues sencillamente la vamos a utilizar el próximo semestre. ¿Por qué razón? Porque el otro semestre nosotros vamos a ver en asentamientos ya, porque pues en cimentaciones vamos a ver capacidad de carga asentamientos. Entonces en asentamientos vamos a ver algo que se llama tiempo de consolidación. Pues el tiempo de consolidación es propio para calcular básicamente los asentamientos ya de manera más puntual en las obras. Nosotros acá pues establecemos únicamente lo que son los parámetros índices del ensayo de consolidación para, digamos, el próximo semestre ya a través de las etapas de carga que se generan en la construcción, vamos a ver cómo se pueden relacionar esas etapas de carga con el tema del tiempo en la generación de consolidación, pues ya, ¿para qué? Para establecer básicamente en cuántos días o en cuántos años o en cuántos meses se puede generar la consolidación pues, de una muestra de suelo. ¿Listo? Ahora, pues por acá nosotros tenemos, mire, ya tenemos lo que es la lectura del dial. Acuérdese que esa lectura del dial era en 10 milésima de pulgada. ¿Listo? Acuérdese. Entonces, básicamente eran pues lecturas, digamos, en una escala realmente muy pequeña, ¿cierto? Entonces, pues lo bueno de eso era que uno podía ver inclusive esas variaciones ínfimas o muy pequeñas para poder ya al final hacer esa sumatoria pues de deformaciones con el fin de establecer el cambio o la variación de la relación de vacío. ¿Listo? Básicamente, pues acá tenemos que el material es un suelo arcilloso de alta plasticidad, color negro con trazas cafés, espesor de 12 metros. ¿Listo? Entonces, en la lectura del dial vamos a tener esto, lo que yo les decía, mire, usted va a tomar, por ejemplo, en la primera carga, va a ir tomando deformaciones, por decir algo, empieza en 20. Acuérdese que cuando uno colocaba la carga en el laboratorio de una, llegaba pues prácticamente a los 6 segundos, ya hasta un valor importante, ¿no? Eso se llamaba compresión inicial, ¿listo? Y de ahí, pues básicamente ya era una variación de deformación pues sumamente pequeña hasta que al final, pues ya las deformaciones, digamos que generaban un espaciamiento supremamente pequeño. Mire, por ejemplo, que básicamente en un intervalo de tiempo de 22 horas se nos están deformando 3 10 milésimas de pulgada. O sea, quiere decir pues que la relación ahí de deformación pues es supremamente pequeña cuando yo comparo eso o ese valor con unidades, por ejemplo, de minutos o con unidades de horas. ¿Listo? O sea, ni siquiera me llega, por ejemplo, a tener pues una 10 milésima de pulgada por hora, sino que pues ya me va a generar pues valores supremamente pequeños. ¿Listo? Eso, por ejemplo, para la carga de 0.25. Ya para 0.5
yo voy a tener por acá, digamos que esto es en cero, tiempo cero. Entonces, los tiempos ceros, pues van a ser los tiempos finales de la etapa de carga. ¿Listo? Esto sencillamente es para tener una guía, ¿cierto? Respecto a qué valor inicia, por ejemplo, en esta carga 2, que va a ser 0,5 kilogramos por centímetro cuadrado, y ya a los 6 segundos qué valor continúa. En este caso, el valor que continúa es 68 10 milésimas de pulgada, y al final, a las 24 horas, va a terminar en 121 10 milésimas de pulgada. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, por ejemplo, acá se establecen etapas de carga de 1 kilogramo por centímetro cuadrado, 2 kilogramos por centímetro cuadrado, 4, 8 y 16. Digamos que la norma a usted le permite, por ejemplo, establecer etapas de carga hasta los 32 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Listo? O sea, digamos que básicamente cuando son suelos ya muy blandos, uno puede llevar, digamos, esa etapa de consolidación prácticamente hasta esa carga que son 32 kilogramos por centímetro cuadrado. En el laboratorio, como nosotros teníamos una arcilla inorgánica que no era de alta relación de vacíos, sino pues digamos de una relación de vacíos normal, en el rango normal, nosotros utilizamos pues una etapa de carga máxima de 8 kilogramos por centímetro cuadrado. Pues que esa va a ser la información que les va a enviar pues prácticamente en estos días para que hagan el último laboratorio. ¿Listo? Entonces al final, prácticamente de la última etapa de carga, que es 16 kilogramos por centímetro cuadrado, vamos a tener pues un tema de la deformación de 2024 10 milésimas de pulgada, ¿cierto? Yo les había hecho este ejercicio, por ejemplo, a ustedes en clase. Si yo quisiera pasar esas 2024 10 milésimas de pulgada a milímetros, sencillamente lo que hago yo es esto, multiplicarlo por 0.301 y lo multiplico nuevamente por 25.4 milímetros. Entonces, básicamente, mire, al final se me está generando una deformación de 5 milímetros, una deformación máxima en esa muestra de suelo. ¿Listo? Una deformación máxima en una muestra de suelo que tiene digamos, una altura de 2.25 centímetros. O sea que prácticamente se me está deformando como el 25% de la altura, imagínense. ¿Listo? Ahora, pues ya si uno extrapola, pues básicamente ya esa deformación hacia, hacia pues, digamos, ya casos reales, es decir, ya hacia la parte práctica, pues imagínese uno en la parte práctica no va a tener una muestra así tan chiquita o un espesorcito tan chiquito de la masa de suelo, pues de análisis, sino que uno va a tener ya son estratos básicamente de metros de espesor. ¿Listo? ¿Preguntas? Entonces eso básicamente sirve para hacer el análisis, ¿no? Uno pues con todas las etapas del ensayo va haciendo análisis, pues, y ya obviamente ustedes están, digamos, capacitados, ¿para qué? Para hacer esos análisis, obviamente, y pues uno con esos análisis básicamente ya se prepara pues para ciertas condiciones, ¿listo? Entonces voy a quitar esto de acá para que no se me confundan los que van conectándose, ¿listo? Entonces, básicamente vamos a tener por acá las dimensiones de la muestra. Esas dimensiones yo, por ejemplo, en el laboratorio ustedes se las di, ¿cierto? Digamos acá tenemos un diámetro de 5.089, una altura de 2.25, un peso del anillo de 118.6, un peso del anillo más muestra de 190.4, un peso básicamente del bloque más la piedra porosa, peso de la muestra de 71.8, cosa que el peso unitario de esa muestra de suelo, es decir, de esa muestra de arcilla, básicamente va a ser de 1.569 gramos por centímetro cúbico.
Ahora, ¿para qué necesito el peso unitario? Yo el peso unitario lo necesito básicamente es para obtener el esfuerzo efectivo actual. ¿Listo? O sea, sin el peso unitario yo no puedo obtener el esfuerzo efectivo actual de esa muestra de suelo. ¿Listo? Y acuérdese que con el esfuerzo efectivo actual, yo después calculo ya el esfuerzo de preconsolidación y al final, cuando yo calculo el esfuerzo de preconsolidación, puedo determinar el grado de consolidación o el grado de sobreconsolidación de la muestra de suelo. ¿Listo? Entonces, mire que el peso unitario es un insumo importante, que a veces uno dice, bueno, yo con el peso unitario pues también puedo clasificar el suelo. En ese caso, pues como el peso unitario está por encima de 1,5, yo puedo decir que la muestra en efecto tiene arcilla, pero también va a tener una cantidad importante de material limoso, ¿cierto? Dentro de su estructura. ¿Listo? Ahora, ya en el tema de humedad, pues la humedad es un ensayo básico para el ensayo de consolidación. Entonces tenemos el peso de la muestra húmeda más recipiente, peso de la muestra seca más recipiente. Entonces básicamente vamos a tener el peso del recipiente y al final vamos a tener la humedad. La humedad pues prácticamente de la muestra de suelo está llegando pues al 49.24%. ¿Listo? Y también pues vamos a hacer pues obviamente lo que es la gravedad específica, ¿no? Yo les decía que se tenía que hacer el ensayo de gravedad específica pues para obviamente poder calcular lo que era, digamos, el valor, ese valor de G sub S para establecer lo que era la altura de los sólidos. ¿Listo? Entonces básicamente acá se tiene temperatura del ensayo, peso del pignómetro más agua, peso del pignómetro más suelo más agua, peso de la muestra seca y el peso específico, es decir, peso o gravedad específica de los sólidos. En este caso nos da una gravedad específica de 2.776. Con esa gravedad específica nosotros también podemos clasificar el suelo, ¿no? Nosotros podemos decir básicamente que ese suelo es un suelo que en efecto tiene material particulado arcilloso que ha sido producto pues, de una meteorización física y química importante. ¿Listo? Que por ahí, pues casi se nos está acercando a tener una gravedad específica de 2.9, ¿no? Que es una gravedad específica muy alta para, sobre todo para los materiales en condición de, o teniendo en cuenta material particulado arcilloso. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que viene acá? Digamos, dentro del ensayo de consolidación, pues hay que tener en cuenta también la etapa de descarga, que yo les decía. ¿Listo? ¿Por qué es importante la etapa de descarga? Porque si el suelo es sobreconsolidado, entonces yo necesito saber básicamente cuál ha sido esa expansión volumétrica inicial y obviamente que a través de entregar esos esfuerzos por parte de la cimentación, pues yo ese suelo sobreconsolidado lo llevo a un estado normalmente consolidado y llevar, pues obviamente ese suelo a un estado normalmente consolidado, pues implica que yo tenga que generar una deformación y esa deformación básicamente se asocia a la etapa de expansión o a la etapa de descarga. ¿Listo? Por eso es que es importante ese factor C sub S del que preguntaban, pues básicamente los compañeros, pues obviamente del tema de la importancia de ese factor en el cálculo del asentamiento. Ahora, una cosa que hay que observar, que básicamente es, digamos, muy evidente, es que cuando usted genera las etapas de descarga, usted puede tomar de 16 a 8, de 8 a 4, de 4 a 2. Puede aquí hacer una salvedad, que es pasar de 2 a 0, se puede, o se puede hacer de 2 a 1, de 1 a 0,5, de 0,5 a 0,25 y de 0,25 a 0. O sea, obviamente se demoraría un poco más el ensayo. ¿Listo? Pues básicamente cuando tenemos las etapas de descarga, mire que por ejemplo cuando pasamos de 16 a 8, tenemos una deformación de
1974, 10 milésimas de pulgada, y después de 8 a 4 tenemos una deformación de 1940, 10 milésimas de pulgada, después de 4 a 2, 1850, y de 2 a 0, 1760. Si usted se da cuenta, esas deformaciones están en este último rango de la aplicación del esfuerzo. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces uno dice, no, pues básicamente si al final se generaron 2024 10 milésimas de pulgadas de deformación, entonces yo voy a tener pues básicamente una recuperación de deformación de 2024. Digamos que eso no es cierto. Eso no es cierto, ¿por qué razón? Porque el material arcilloso es un material plástico, no es un material elástico. ¿Listo? Entonces, básicamente, digamos que al ser un material, digamos, más plástico, la recuperación de las deformaciones es muy escasa. Por esa razón es que, mire, que la deformación final establecida es 1760. O sea, por acá vamos a estar, mire, digamos que prácticamente la recuperación de la deformación se genera en este rango, ¿cierto? Y ni siquiera se alcanza a recuperar toda la deformación que fue generada durante la etapa de carga de 16 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Listo? Esos son análisis sumamente importantes, por lo cual lo que uno puede estar induciendo inicialmente, valga la redundancia, es que pues digamos que en esencia el material que tenemos nosotros pues es un material muy plástico, es un material poco elástico y es un material que va a tener una relación de bases importante, por lo que nos está generando una deformación básicamente de 5 milímetros cuando se aplica la última etapa de carga. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, esa es la parte inicial. Después ya vamos a los resultados. Entonces, básicamente los resultados nosotros vamos a tener lo siguiente. Mire, aquí nosotros llamamos, por ejemplo, al contenido de humedad, pues básicamente llamamos nuevamente a esa tabla. Sencillamente aquí pues ya está por el formato, ¿cierto? Pero nosotros sí necesitamos acá es lo siguiente. Digamos que las dimensiones nosotros las tenemos que pasar a una unidad, digamos, en general, es decir, para poder trabajar y para que nos genere, pues, digamos, una coherencia prácticamente al final en los resultados. Entonces, mire, por ejemplo, acá, la altura la pasamos de centímetros a pulgadas sobre 2.54. El diámetro lo pasamos a pulgadas también. Y obviamente por acá llamamos al peso unitario inicial. ¿Listo? Ahora, también es importante lo que yo les decía en el laboratorio, es obtener el grado de saturación. Para eso, pues obviamente, cuando se ensaya la muestra de suelo, lo que uno hace, pues es sacarla, digamos, del molde y pesar. Obviamente se toma el peso de la muestra más el agua, digamos, para generar el tema de la saturación. Digamos que ahí uno mide el tema de saturación, ¿no? Por ejemplo, lo ideal es que la saturación básicamente en el ensayo de consolidación esté por encima del 90%. Es decir, puede estar 92, 93, 97, 100, ¿listo? Entonces, eso lo que implica, pues básicamente va a ser una efectividad en la saturación de la muestra de suelo. A veces no se llega a la saturación de 100%, ¿por qué? Pues porque el material que estamos ensayando es un material pues sumamente fino, ¿listo? Es un material sumamente fino, entonces ustedes saben que los materiales finos, la conductividad hidráulica es baja, es decir, la permeabilidad es supremamente baja, ¿listo? Entonces ahí lo que se llama básicamente es al tema de la gravedad específica. Y entonces, pues por acá, ya dentro de los cálculos, pues primero vamos a hallar la altura de los sólidos. En ese caso, la altura de los sólidos pues, va a ser igual
al peso de los sólidos sobre la gravedad específica por el peso unitario del agua por el área de la sección transversal de la muestra de suelo. Entonces, al aplicar, nosotros tenemos, mire, básicamente vamos a tener lo que es el peso de los sólidos, que es el peso del suelo seco. Por eso es que yo al final les decía, mire, ustedes tienen que pesar la muestra de suelo después, ¿cierto?, de realizar el ensayo para obtener ese peso de los sólidos o peso de la muestra seca. Digamos que ese peso de los sólidos yo lo divido por la gravedad específica que yo la hallé, pues como ensayo complementario, y eso lo divido por el área. Aquí pues obviamente lo que se está teniendo en cuenta es que el peso unitario del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Listo? Básicamente ya ese peso de los sólidos yo lo paso a pulgadas para, digamos, que todas las unidades me converjan para poder, digamos, generar unos resultados adecuados. ¿Preguntas? Bueno, entonces, de aquí ya viene este cuadrito, pues que es el cuadro ya resumen de todos los resultados. ¿Qué es lo que va a pasar? Que nosotros pues tenemos una etapa de carga que va a ser esta de acá, y nosotros a su vez tenemos una etapa de descarga que va a ser esta de acá. Con cada una de las etapas nosotros vamos a tener en cuenta unas lecturas máximas, ¿cierto? Por ejemplo, si nos vamos a la etapa de carga de 0.25 kilogramos por centímetro cuadrado, entonces la lectura máxima en ese caso va a ser, mire, 0.25 kilogramos por centímetro cuadrado, entonces va a ser la de 26, que en ese caso va a ser 48 milésimas de pulgada. 48 milésimas de pulgada. ¿Listo? Entonces, mire que cuando usted divide 48 entre 10.000, pues va a tener 0.0048, ¿cierto? Pulgadas, pues básicamente. De esa manera, pues usted va llamando pues, prácticamente a los resultados de deformación máximos en cada etapa de carga y los divide entre 10.000. Mire, cosa que al final básicamente se asocia que la deformación máxima prácticamente ya en la etapa de carga va a ser de 0.2, ¿cierto? 0.2 pulgadas. Entonces 0.2 pulgadas pues ya es un valor importante, ¿no? Pues ya como nosotros veíamos era un valor de 5 milímetros de deformación. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, entonces, después lo que vamos a hacer es hallar el delta H, que el delta H pues va a ser la variación de la altura total de la muestra de suelo cuando se están generando pues las etapas de carga y cuando se están generando a su vez pues las etapas de descarga. ¿Listo? Básicamente, mire, por ejemplo, aquí empezamos pues básicamente con la altura inicial, que va a ser 0.8858 cuando no hay carga. Después, básicamente vamos a ir restando la altura inicial menos ya la lectura de deformación en pulgadas, pues en cada etapa de carga, cuando se toman esos valores de deformación máxima. ¿Listo? Entonces, mire, por ejemplo, al final, la etapa de carga de máxima, pues va a ser de 16 kilogramos por centímetro cuadrado. Vamos a tener, pues, que esa, digamos, esa deformación de 0.2024 pulgadas nos genera una altura final de 0.68 pulgadas. ¿Listo? Digamos que eso mismo yo voy a hacer pues, prácticamente con las etapas de descarga, es decir, digamos que yo amarro básicamente la altura inicial, y al amarrar esa altura inicial pues le voy quitando básicamente la deformación, es decir, digamos la lectura final en cuanto al tema de consolidación. ¿Listo?
Entonces ahí voy a tener yo mi delta H, ¿cierto? Voy a tener yo mi delta H, es decir, mi variación prácticamente de la altura de la muestra. ¿Listo? Entonces, como ya tengo yo la altura de los sólidos y tengo delta H, entonces me faltaría nomás la altura de los vacíos para poder encontrar al final la relación de vacíos. ¿Listo? Entonces, la altura de los vacíos en este caso va a ser igual a la variación de la altura total menos la altura de los sólidos. Es decir, que yo lo que voy a hacer sencillamente es amarrar la altura de los sólidos y obviamente yo voy desplazando pues básicamente esto hacia abajo, ¿cierto? Con el fin pues de obtener, digamos, esa altura de los vacíos. Sencillamente, miren. Ya al final, la relación de vacíos pues va a ser igual a ¿qué? Pues sencillo, miren, la altura de los vacíos sobre la altura de los sólidos. Pues mire, yo obtengo que la relación de vacíos E sub 0, que va a ser la relación de vacíos inicial, va a ser de 1.64. ¿Listo? Y obviamente, pues digamos que esa relación de vacíos pues va a ir disminuyendo a medida que se va aplicando cada una de las etapas de carga. ¿Listo? Cosa que la deformación básicamente máxima me va a generar acá una relación de vacíos mínima. Que esa relación de vacíos en este caso es 1.0375. Y después, cuando ya se van quitando las cargas, pues básicamente se va recuperando deformación, por lo tanto va a aumentar nuevamente la relación de vacíos. O sea, esto es muy sencillo. ¿Listo? Entonces, básicamente usted puede clasificar también su suelo a partir de la relación de vacíos. Pues digamos que ese suelo, como ya tiene una relación de vacíos inicial pues, diferente de 1.1 o mayor a 1.1, se puede decir que esa arcilla de alta plasticidad va a tener características de expansividad. ¿Por qué? Porque básicamente se me está saliendo del rango, ¿cierto? De esa, digamos, de esos valores típicos que son desde 0.5 a 1.1. ¿Listo? Entonces, mire que ustedes se han dado cuenta que yo en todas las etapas del ensayo puedo clasificar la muestra de suelo, es decir, puedo definir lo que es el tema del suelo. Acuérdense. ¿Listo? Preguntas. Bueno, entonces acá tenemos ya un cuadro resumen que es relación de vacíos inicial, relación de vacíos final, que va a ser la relación de vacíos de la etapa de carga máxima, presión de preconsolidación, que se lo vamos a calcular ahorita o lo vamos a hallar ahorita, los coeficientes, coeficiente de compresión, coeficiente de expansión, los vamos a hallar ahorita. Lo que sí podemos hallar de inmediato es básicamente el esfuerzo efectivo actual. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? O sea, o cómo vamos a hallar el esfuerzo efectivo actual. Entonces, sencillamente, como el esfuerzo efectivo pues va a ser igual al esfuerzo total menos la presión de poros, entonces nosotros vamos a hacer ese proceso ya en conjunto, ¿cierto? ¿Cómo hallamos nosotros el esfuerzo efectivo a esta profundidad? Es decir, a 6 metros de profundidad. Vamos a tener inicialmente que vamos a multiplicar, mire, estos 2 metros iniciales por el peso unitario en condición de humedad. Acuérdense que cuando no hay saturación, el esfuerzo total va a ser igual al esfuerzo efectivo. Acuérdense. ¿Listo? Entonces, para eso, pues obviamente nosotros teníamos por acá arriba, nosotros teníamos, mire, este peso unitario inicial, que es el que se calcula, pues obviamente ya con los datos del laboratorio, y ese lo vamos a pasar nosotros a kilonewton por metro cúbico. ¿Listo? Ya después lo que se hace es básicamente este peso unitario, que es 16.67, es el peso unitario en condición de saturación pasado a kilonewton por metro cúbico, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahí?
pues básicamente acuérdese que el esfuerzo total va a ser, en este caso, el peso unitario en condición de saturación por el espesor restante, en este caso que va a ser de 4 metros. Y pues básicamente ahí lo que hago yo es restar la presión de poros, que va a ser 4 metros por 9.81. Entonces la presión de poros solamente la calculo cuando hay saturación en la muestra de suelo o saturación en el estrato de suelo. Digamos, yo no puedo decir es que hay presión de poros cuando el suelo está en condición de humedad. No hay. ¿Listo? Entonces, mire, esta es la forma de calcular el esfuerzo efectivo y al final esto lo divido entre 98.1 para dejar, pues, nuevamente digamos, ese valor de esfuerzo efectivo en kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Listo? Entonces, bueno, de esto que acabé de explicar, de pronto les generó alguna duda. El cálculo, ¿tienen alguna duda? Bueno, entonces no hay dudas, excelente, perfecto. Bueno. Entonces, mire que el esfuerzo efectivo actual es 0.593 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Listo? Entonces, lo que sigue es calcular el esfuerzo de preconsolidación. ¿Para qué? Para poder hallar la presión de preconsolidación y saber que el suelo en este caso es normalmente consolidado o sobreconsolidado. ¿Listo? Entonces, para hallar el esfuerzo de preconsolidación, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es esta gráfica, mire, que se llama relación de vacíos versus presión, ¿cierto? Que en ese caso la presión va a ser presión efectiva. ¿Listo? ¿Por qué se hablaba de presión efectiva? Porque acuérdese de que al final de cada etapa de carga, quien va a soportar el esfuerzo entregado va a ser el esqueleto mineral de la muestra de suelo. Por esa razón es que nosotros hablamos en términos de esfuerzos efectivos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hallábamos? Pues básicamente nosotros la presión de preconsolidación, pues es muy sencillo. Entonces, mire que nosotros vamos a tener estos puntos de acá en la etapa de carga y vamos a tener estos puntos de acá en la etapa de carga, mire, o sea, vamos a tener, digamos, todos estos puntos de acá en la etapa de carga. ¿Qué era lo que yo les decía? Que nosotros debíamos de calcular el radio máximo inicialmente, pero con los puntos que yo tengo. O sea, yo no me puedo poner a inventar pues puntos intermedios. ¿Por qué? Porque básicamente eso es complicarse uno mucho la vida. Entonces yo lo que hago es establecer con los puntos que sí tengo, que son relación de vacíos y presión o esfuerzo efectivo, entonces yo voy a poder calcular esa relación que yo les decía ayer, que era radio máximo era raíz cuadrada de x2 más y2. Entonces ya al hacer esa relación para este punto de acá, después para este punto de acá, después para este punto de acá, y después para este me da que este es el que más distancia me da respecto al eje coordenado. Entonces, básicamente yo voy a tener que esta línea en color negro me va a representar básicamente ese punto de radio máximo de curvatura. ¿Listo? Entonces, básicamente eso es lo que pasa. ¿Listo? Entonces, yo aquí voy a tener ya el punto A, ¿cierto? Punto de radio máximo de curvatura. ¿Qué es lo que sigue acá? Entonces, después de tener el punto A, yo voy a establecer la horizontal, que va a ser la línea AB, ¿cierto? Después de tener la línea horizontal, que es esta línea, pues como un color ahí como rojito, o como rosadito, pues, o como, ¿cierto? Entonces, después tengo que establecer la tangente, que es esta línea color azul. ¿Cómo establezco yo la tangente? Pues hombre, la tangente ya uno sabe que es una línea que me va a pasar solamente por un punto en una curva. Por ejemplo, en este caso tenemos esta curva que es la curva de carga.
Y entonces básicamente esta tangente me va a pasar en ese punto A, ¿cierto? Me va a pasar por solamente ese punto, o sea, no me va a tocar más puntos de la curva, básicamente de carga. ¿Listo? O sea, ¿cómo yo hago esto? Pues yo establezco básicamente que el ángulo de incidencia o el ángulo de entrada tiene que ser igual al ángulo de salida. Ustedes ya eso lo saben pues por diseño geométrico de vías, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Después de yo tener esta línea azul, que es la línea AC, voy a establecer lo que es la bisectriz o la línea bisectriz. La línea bisectriz va a ser la línea AD. Entonces, esa línea bisectriz me va a definir o me va a dividir el ángulo BAC en dos ángulos. O sea, me va a dividir el ángulo BAC en mitades. ¿Listo? En mitades. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa. Digamos que ahí ya tenemos prácticamente casi todo. ¿Listo? Entonces ya el penúltimo paso es el siguiente. El penúltimo paso básicamente es, el penúltimo paso va a ser básicamente que yo voy a tomar esta tendencia recta. Mire que estos últimos 3 puntos de la curva de carga pues van a tener pues casi que una tendencia recta o lineal. ¿Listo? Entonces lo que yo hago pues prácticamente aquí puedo inclusive trazar una línea de tendencia de estos últimos 3 puntos. Ustedes ya saben cómo trazar esa línea de tendencia. Pues básicamente yo esa línea de tendencia lo que hago es proyectarla hasta dónde, hasta este puntico de acá, miren. Entonces, digamos que ese punto va a ser el entrecruce entre la línea de tendencia amarilla y la bisectriz, es decir, esa línea color verde. Pues va a ser básicamente ese punto ya. Y ese punto finalmente cuando yo lo proyecto respecto al eje X me va a representar lo que es el esfuerzo efectivo de preconsolidación. Entonces, esa es la forma que por allá en 1936 Arthur Casagrande se inventó, pues obviamente que, digamos, ya es una forma estandarizada. Si usted se va a cualquier libro de mecánica de suelos, por ejemplo, en el libro de Lambie Whitman, en el libro de Rajadas, en el libro de Peck, en el libro de Crespo Villalaz, etcétera, en esos libros va a estar definido lo que es la forma en la que se calcula el esfuerzo de preconsolidación. Digamos que ya eso inclusive está estandarizado en normas, digamos en pocas palabras, pues para redondear acá la idea. ¿Listo? Entonces, mire, ese va a ser el esfuerzo efectivo máximo que el suelo ha soportado a lo largo de su historia geológica. Preguntas. Bueno, entonces básicamente este puntico yo lo llamo mire, a esta tablita de resultados. Entonces básicamente, ¿qué va a pasar? Que la presión de preconsolidación es 2.60 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, ustedes habían consultado lo que era la relación de sobreconsolidación, que era la relación entre el sigma prima sub c y el sigma prima sub 0. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir? Que si esa relación diera un valor de 1, entonces yo tengo un suelo en estado normalmente consolidado. Digamos que si esa relación es diferente a 1, voy a tener un suelo en estado sobreconsolidado. ¿Qué quiere decir sobreconsolidado? Que ese suelo, como no está actualmente recibiendo el máximo esfuerzo efectivo a lo largo de su historia geológica, va a generar cierto grado de expansión, que ese grado de expansión me va a generar una deformación adicional
cuando yo calcule el tema del asentamiento por consolidación primaria, por ejemplo. ¿Listo? Mire, ese suelo es muy sobreconsolidado. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que el esfuerzo máximo a lo largo de la historia geológica es de 2.60, perdón, y que el esfuerzo actual es de 0.60. ¿Qué quiere decir? Que a esta secuencia estratigráfica le quitaron un montón de suelo pues por encima, ¿cierto? Llámese que le hayan quitado suelo, pues digamos por algún evento geológico o por algún evento antrópico. Es decir, que básicamente esa secuencia estratigráfica, digamos que en el pasado tenía pues un mayor espesor, es decir, pues probablemente encima de la arcilla había otro suelo o que la arcilla pues tenía en ese caso pues más espesor, ¿no? Más espesor de esos 12 metros, digamos que se encontraron en la prospección geotécnica. ¿Listo? ¿Sí? Por ahí el compañero Brian tiene alguna pregunta. Brian, no sé cuál No, es el qué pena, apellido. profesor. Tranquilo, por favor, el apellido, ¿vale? Porque pues yo creo que hay como 4 Bryans en el curso, ¿vale? Gracias. Bueno, profe, qué pena. Listo, fresco. Vea, entonces, bueno, ahí ya tenemos esto. Entonces, ahorita vamos a calcular lo que es coeficiente de compresión y coeficiente de expansión. Entonces, como nosotros tenemos un suelo sobreconsolidado, entonces obligatoriamente tenemos que calcular esos dos coeficientes. Si nosotros tuviéramos un suelo normalmente consolidado, solamente tendríamos que calcular este coeficiente que es C sub C. ¿Listo? Entonces, pues básicamente eso es lo que nosotros tenemos que generar o tenemos que relacionar. Entonces, vamos a hacer ese cálculo en esencia. Primero lo que se halla es el coeficiente de compresión. Es el primero que se halla. Bueno, para hallar el coeficiente de compresión es muy fácil. Es sumamente sencillo. Entonces, póngale cuidado a estos pasos, ¿sí? Porque a veces uno se enreda, se pone a leer por ahí en la bibliografía, no entiende nada y pues sencillamente acá se les está generando todo el conocimiento ya, mejor dicho, como quien dice, desglosado. ¿Cómo hallamos el C sub C? Sencillo, entonces primero establecemos básicamente un punto que va a tener estas coordenadas, que es sigma prima sub C y E sub 0. Entonces, sigma prima sub C ya dijimos que era 2.6 kilogramos por centímetro cuadrado. Y E sub 0, ¿de dónde la sacamos? Pues de acá, miren. Este va a ser E sub 0, este de acá. Entonces, tenemos ese primer punto que se llama P sub 1. Y básicamente nosotros necesitamos el otro punto que se llama P sub 2. Que el punto P sub 2, pues, digamos, ¿cómo lo hallo? Entonces, con la tendencia lineal final de la etapa de carga, que está representada por esta línea recta en color amarillo, yo lo que voy a hacer es proyectar esta línea recta ¿hasta dónde? La voy a proyectar hasta un valor, ¿cierto?, de 0.40 veces E sub 0, que me está siendo representado por esa línea horizontal color azul. Entonces, básicamente, cuando yo tengo esa proyección, digamos, con esa línea recta amarilla, entonces voy a poder encontrar el punto P sub 2. Y el punto P sub 2 con el punto P sub 1 me permiten dibujar esta línea recta que se llama la línea de compresión virgen. Y esa línea de compresión virgen básicamente me va a permitir calcular lo que se llama coeficiente de compresión. Entonces, mire que es muy sencillo y gráficamente es muy sencillo. Inclusive, perdón, inclusive ustedes a esa imagen ustedes le pueden sacar un pantallazo o una imagencita pues para que tengan por ahí en sus archivos, pues obviamente para sus jornadas de estudio. ¿Listo? Entonces mire que tenemos ya la primera coordenada
tenemos como hallar P sub 2 y sencillamente pues C sub C pues va a ser la pendiente de esa línea recta verde. O sea que C sub C va a ser igual a E sub 0, ¿cierto? Que es Y sub 2 menos Y sub 1, que va a ser 0.40 veces E sub 0, sobre, ¿sí? Lo que es, en este caso tenemos 10, 20, 30, 40, 50 sobre 60, que va a ser X sub 2 menos X 1, que va a ser sigma prima sub C. Obviamente, como eso está en logaritmo, pues toca dejarlo en términos de la pendiente en logaritmos, pues, ¿no? Entonces, al final, básicamente, el coeficiente de compresión va a ser igual a, miren, E sub 0 menos 0.40 veces E sub 0 sobre el logaritmo de 60, que era el punto P sub 2, la coordenada en X, menos 2.6, que va a ser lo que es la presión de preconsolidación. 2.6, pues yo lo señalo inclusive acá otra vez. ¿Listo? Para que quede ahí la fórmula, para que ustedes la tengan en cuenta. ¿Listo? Ese se llama coeficiente de compresión. Entonces, si yo solamente tuviera un suelo normalmente consolidado, solamente necesitaría coeficiente de compresión. Pero como yo tengo un suelo sobreconsolidado, necesito a su vez coeficiente de expansión. ¿Listo? Que básicamente el coeficiente de expansión pues es muy fácil sacarlo también u obtenerlo. Entonces el coeficiente de expansión, ¿cómo yo lo obtengo? Pues voy a quitar este circulito acá. Entonces, primero voy a tener este punto que se llama P' sub 0, que va a tener las siguientes coordenadas. Va a tener la coordenada sigma prima sub 0, E sub 0. Acuérdense ustedes que sigma prima sub 0 lo calculamos. Va a ser el esfuerzo efectivo actual. E sub 0, pues ya lo obtenemos del ensayo, que es 1.6, 61, ahí. Después, lo que vamos a hacer nosotros es hallar, digamos, el punto P sub 1 o P sub 1 prima. ¿Listo? ¿Cómo hallamos ese punto P sub 1 prima? Entonces, ¿cómo hallamos ese punto P sub 1 prima? Entonces, básicamente, como la pendiente prácticamente entre el punto P' sub 0 y el punto P sub 1 prima, pues va a ser igual a la pendiente de expansión, es decir, a la pendiente de la línea de descarga. Entonces, sencillamente lo que yo tengo que hacer es proyectar esa pendiente. Es decir, voy a dibujar una línea recta con la misma pendiente y básicamente que la proyección de ese punto P' sub 0 con esa pendiente, ¿hasta dónde lo voy a proyectar? Hasta, digamos, la proyección vertical de el sigma prima sub C, es decir, ya sabemos, mire, que el sigma prima sub C, en este caso no es sigma prima sub 0, sino ya sabemos que el sigma prima sub C es 2.6 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces se hace esa proyección vertical y donde me corta con esta línea recta morada, pues ahí yo voy a encontrar el punto P sub 1, que se llama, digamos, el punto de división o el punto divisorio entre la línea de expansión y la línea de compresión. ¿Listo? Entonces, básicamente ese punto divisorio, pues sencillamente me va a generar una relación de vacíos que se llama relación de vacíos E sub C. ¿Listo? Entonces, pues ya sencillamente yo con eso tengo armada la línea de consolidación ideal. Es decir, la línea de consolidación ideal pues va a estar formada por esta primera etapa que se llama la etapa de expansión y esta otra etapa que se llama la etapa de compresión. Entonces, básicamente, digamos, si yo no sacara el suelo de esos 6 metros de profundidad, sino que de una le incorporo, digamos, la carga pues del edificio, entonces, es decir, y obviamente por etapas,
Quiere decir que yo comienzo inicialmente con este sigma prima sub 0, que va a ser el esfuerzo efectivo actual. Después le voy a ir incorporando la carga, ¿cierto? Que ustedes saben, pues que va a ser la carga del edificio ahí. Digamos que la carga del edificio, pues básicamente va a ir variando, variando, ¿hasta dónde? Va a ir variando, digamos, hasta qué punto, hasta, digamos, cualquier punto de estas dos líneas. Puede quedarse aquí, por ejemplo, la carga del edificio, o sencillamente puede pasar a esta otra línea recta. Entonces, si pasa por esa otra línea recta, significa que pasó por el esfuerzo de preconsolidación. Pasó por el esfuerzo de preconsolidación, es decir, básicamente, digamos que la muestra se nos consolidó generándose ese esfuerzo máximo a lo largo de la historia geológica a través de la entrega de ese esfuerzo por parte de la estructura y finalmente, digamos que al final puede ser que la carga entregada por el edificio haya quedado aquí. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, eso no es que sea una cuestión puramente de prosa, ¿cierto? Sino que eso lo que quiere decir es que yo cuando calculo el asentamiento por consolidación, pues voy a necesitar el coeficiente de expansión y va a necesitar el coeficiente de compresión para calcular ese asentamiento por consolidación primaria. ¿Listo? Eso es lo que ya pasa en la vida real, por eso es que se llama línea de consolidación ideal, que esa línea de consolidación ideal pues va a ser la línea de consolidación de campo y va a ser la forma en la que va a ir adoptando pues prácticamente el esfuerzo, digamos el suelo y por ende esa adopción del esfuerzo pues se va a ver reflejada en una generación de deformación. ¿Listo? Cosa que al final nosotros vamos a tener, mire, ya está este cuadro resumen de todo el análisis respecto a lo que es el ensayo de consolidación. O sea, básicamente eso es lo que ustedes tienen que hacer con los datos que yo les voy a entregar del laboratorio. ¿Listo? Mire que el análisis es muy sencillo. Mire que yo, ¿qué fue lo que me demoré, en lo que me demoré más? Pues en formar o en formalizar esas tablas, ¿cierto? Pero del resto, mire que es un análisis muy sencillo, es una forma muy sencilla de construir las gráficas y básicamente ya lo que ustedes tienen que hacer es encontrar, digamos, ya valores en Internet, o sea, en la red tiene que encontrar, o sea, porque yo acá no les estoy dando valores típicos, pues tienen que encontrar valores en la red o por ahí yo también les envié, ¿cierto? Por eso es que es sumamente importante que en estos últimos informes ustedes vean básicamente que ustedes vean los videos que se han enviado al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Entonces, al ver los videos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que sencillamente ustedes, digamos, en los videos y obviamente algunas cosas de clase también tienen que verlas, ¿no? Porque pues, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes ven los videos, pues ahí yo les estoy resumiendo norma, les estoy resumiendo procedimiento, les estoy resumiendo todo, prácticamente. ¿Para qué? Para que no se me complique la vida con la norma. ¿Por qué? Porque la norma tiene otros términos, la norma tiene, digamos, mucha terminología que a veces nosotros, pues, digamos que cuando estamos en ese proceso de indagación, de investigación, pues nos queda muy difícil poder, digamos, resolver o poder, digamos, deducir todos esos términos, porque yo esos términos se los he mencionado en clase y puede ser que en la norma se mencionen de otra manera, es decir, van a significar lo mismo, pero pues obviamente ya van a tener unos nombres pues completamente diferentes. Entonces, por eso no se compliquen la vida y digamos que en este caso sigan los videos y sigan el material que se les ha enviado a los grupos de WhatsApp. Digamos que ese es el objetivo principal de generar precisamente ese material de apoyo didáctico. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, entonces ahí ya viene pues prácticamente la etapa de cálculo ya del asentamiento por consolidación primaria. ¿Listo?
Entonces, básicamente, ¿qué es lo que va a pasar acá? Digamos que voy a abrir otra hojita de cálculo, voy a copiarla a esta, porque al final yo necesito explicarles algo para consolidación secundaria. Entonces, resumen, esfuerzos. Le voy a llamar a esta hoja de cálculo. Bueno, esto lo voy a quitar. Esto era lo que ya habíamos visto pues con el otro grupo. ¿Listo? Y voy a quitar esto de acá y voy a dejar pues lo que estaba, digamos, en su principio, en su inicio. Entonces, yo qué es lo que quiero que ustedes pues hagan esta hoja de cálculo, que es muy sencilla. Es demasiado fácil esta hoja de cálculo. En esta hoja de cálculo se resumen inicialmente todos los valores del ensayo de consolidación. Miren, espesor de análisis, ¿cuál va a ser? Acuérdese que el espesor de análisis va a ser a partir de la aplicación del esfuerzo. O sea, yo no voy a decir, no, es que todo va a ser el espesor de análisis 12 metros. No, ¿por qué? Porque si en los 12 metros yo no estoy entregando esfuerzo en todos los 12, ¿para qué voy a tenerlos en cuenta? Sino que yo solamente tengo en cuenta es decir, es el espacio bajo el cual se me va a generar ese incremento del esfuerzo vertical. ¿Listo? Entonces, ahí solamente va a tener en cuenta esta profundidad que se va a llamar, o ese espesor que se va a denominar el espesor ya de recepción de esfuerzo, que en este caso va a ser 6 metros. ¿Listo? Entonces, básicamente acá tenemos H que es igual a 6 metros, relación de vacíos inicial del ensayo, relación de vacíos final del ensayo, presión de preconsolidación del ensayo, coeficiente de compresión del ensayo, coeficiente de expansión del ensayo, esfuerzo efectivo actual que lo calculamos, ustedes ya vieron cómo se calculó, presión efectiva de preconsolidación, pues digamos que ahí tendremos básicamente que estos son los datos que van a nutrir sencillamente el cálculo del asentamiento por consolidación primaria. Ahora, nosotros necesitamos calcular algo que se llama incremento de esfuerzo efectivo promedio. ¿Por qué razón? Porque si nosotros básicamente nos vamos a la tercera parte de las presentaciones, acuérdense que cuando teníamos un suelo sobreconsolidado, entonces teníamos que utilizar o esta ecuación, que era la ecuación 8, ¿cierto? O teníamos que utilizar esta ecuación, que era la ecuación 9. Entonces ya, como yo sé que el suelo es sobreconsolidado, entonces ya no me pongo yo a voltear, por así decirlo, a perder el tiempo verificando otras ecuaciones, porque yo sé que el suelo es sobreconsolidado, entonces utilizo o una ecuación o la otra. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender del incremento del esfuerzo vertical que se entregue en ese suelo. Entonces, por eso era que yo les decía, mire, este ejemplo es tan completo que yo tengo que inclusive llamar al incremento del esfuerzo vertical que lo vimos en la unidad 6. ¿Listo? ¿Cómo calculo yo el incremento del esfuerzo vertical? Pues sencillo, acuérdese de lo que habíamos visto en ese ejemplo que hicimos con la metodología analítica y la carta de Newman. Entonces ya recopilando acá el ejemplo para poder encontrar ese, de acá, que va a ser básicamente el incremento del esfuerzo efectivo promedio. Entonces yo lo que hice fue generar sencillamente estos rengloncitos acá de ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo voy a tener básicamente un área de 1 por 1 para poder encontrar un factor de influencia parcial. Acuérdese de que el factor de influencia se lo encuentra en un cuadrante. Acuérdese. ¿Listo? Pues básicamente esos cuadrantes, pues esos cuadrantes tenían una medida de ¿cuánto? De 0.5 por 0.5. ¿Listo? Por eso es que se coloca acá largo igual a 0.5, ancho igual a 0.5. ¿Listo? Por acá a su vez se tienen las profundidades. Entonces, ¿qué profundidades yo voy a tener en cuenta para desarrollar este incremento del esfuerzo vertical? Va a tener una profundidad de 0 metros, mire, que va a ser esta profundidad 1,
voy a tener una profundidad a la mitad de ese subestrato que va a ser 3 metros, es decir, la profundidad 2, y voy a tener la profundidad 3 que va a ser la profundidad, digamos ya, de la zona de contacto entre la capa de arcilla y la capa de arena. ¿Listo? Entonces, ya con eso yo entiendo ya qué profundidades voy a tener en cuenta. Por eso es que, mire, acá en la tabla yo tengo especificadas las profundidades. Profundidad 1, profundidad 2, profundidad 3, ¿cierto? 0, 3 y 6 metros. ¿Listo? Ahora, yo tengo ya, digamos, estas dos ecuaciones o estas dos posibilidades dentro de la aplicación prácticamente o del hallazgo de ese incremento o de ese factor de influencia, más bien. Me excusan ahí. Que es la ecuación superior, ¿cierto? Que la ecuación superior, en este caso va a ser esta de acá, y esta, bueno, y la ecuación inferior. ¿Cuál es la diferencia de esas dos ecuaciones? Acuérdese que en el ejemplo yo verificaba esta relación, que era m cuadrado más n cuadrado más 1 menos m cuadrado por n cuadrado. Si esa relación era menor de 0, entonces yo tenía que utilizar la ecuación de abajo, donde le sumaba pi, ¿cierto? Para poder hallar el factor de influencia. Pero si esa ecuación, es decir, esta comprobación daba mayor que 0, sencillamente utilizaba esta ecuación marcada con el recuadro rojo. Acuérdese de eso. Entonces, básicamente, pues, yo acá lo que hice fue desglosar sencillamente la ecuación en 4 términos, ¿cierto? Digamos que están reflejados o representados en esta parte de este cuadro o esta hoja de cálculo. ¿Listo? Entonces, básicamente por acá arriba tengo m, que es b sobre z, y n, que es l sobre z. ¿Listo? Entonces, mire, acá está el primer término. Aquí se los voy señalando para que ustedes lo desarrollen ya en sus, bueno, que hagan sus hojas de cálculo propias. Tengo el factor 2 señalado, es decir, esta división de acá. Tengo el factor 3, que va a ser esta otra división. Y tengo pues el factor 4 dividido en dos partes. Uno, antes de aplicar la tangente, la arco tangente, ¿cierto? Que va a ser prácticamente solamente esta división de acá, que los estoy señalando en el cuarto término. Y después ya voy a tener al final, que es la arco tangente pues de ese factor. Entonces al final el I sub 3 pues va a ser básicamente 1 por 2 por 3 más 4. Va a ser el I sub 3. ¿Listo? Entonces vamos a hacer primero esa comprobación para la primera profundidad, que es 0 metros. Entonces yo le voy a colocar acá z igual a 0. Entonces mire que z igual a 0 me va a dar infinito prácticamente acá. Ahora yo puedo colocar, o puedo hacer esa comprobación colocando lo siguiente. Mire, 0.001, que eso es lo más lógico dentro de la expresión matemática. ¿Qué es lo que va a pasar? Como estos factores nos van a dar tan altos, esto significa que a esa poca profundidad, esa relación del cuarto término nos tiene que dar negativa, ¿cierto? Nos tiene que dar negativa. ¿Por qué razón nos tiene que dar negativa? Porque el factor de influencia establecido para cada cuadrante es del 25%. Esa es la razón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como esto nos da negativo acá, este valor amarillo, entonces yo a esta partecita de acá lo que hago es aquí, le voy a sumar pues el valor pi, y básicamente mire que este factor de influencia de este cuadrante, que va a ser el I sub 3,1, me dio 0.25, por eso era lo que yo les decía, ¿no? Entonces, no vayan a cometer el error de siempre. Yo le llamo el error de siempre. O sea, todos los cursos han cometido el mismo error. ¿Qué es cuál? El error de siempre es establecer que como esto, básicamente, si yo no le sumo pi, esto me da 0. Entonces yo digo, no, es que el factor de influencia aumenta de profundidad es 0.
Entonces, por ende, el incremento del esfuerzo vertical va a ser 0. Pues digamos que eso no tiene sentido. O sea, pues ni que la cimentación estuviera levitando, pues ahí en esa fraccioncita y de espacio. No. Entonces, básicamente, ¿cómo corrijo este error? Sumándole pi acá. Por ende, el factor de influencia me va a dar 0,25 y el factor de influencia total me va a dar 100%. ¿Por qué? Porque son 4 cuadrantes. ¿Listo? Ahora, que la carga aplicada son 100 toneladas por metro cuadrado, yo la paso a kilonewton por metro cuadrado. Y al final, ¿por qué la paso a kilonewton por metro cuadrado? Porque todos los esfuerzos obtenidos de consolidación, pues básicamente están en kilonewton por metro cuadrado. Entonces, al final, el incremento del esfuerzo vertical, pues va a ser el factor de influencia por la carga aplicada. ¿Listo? Eso para la primera profundidad que va a ser 0 metros, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que a 0 metros básicamente el suelo está recibiendo el 100% del esfuerzo entregado por parte de la cimentación y en ese caso el 100% del esfuerzo es 100 toneladas por metro cuadrado. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, entonces sigue la segunda profundidad, que en este caso son 3 metros. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Miren, en 3 metros me está dando el cuarto término, es decir, este recuadrito rojito me está dando positivo. Entonces, por ende, lo que yo tengo que hacer acá es que como le había sumado pi, tengo que quitarle pi, ¿cierto? Porque obviamente no me puede dar, digamos, con pi, no me puede dar, pues, obviamente eso sería un error, no me puede dar mayor que el factor de influencia, pues, a 0 metros, no me puede dar mayor, ¿cierto? Si no, me tiene que dar menor, ¿listo? Porque estoy aumentando la profundidad. Entonces, básicamente, el factor de influencia de un cuadrante es 0,013. Factor de influencia total es, en este caso, 5,2%. Y por ende, el incremento del esfuerzo vertical es 51,01 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? Me faltaría la última profundidad. Pues, ¿cuál es la última profundidad? 6 metros. Entonces, ahí obviamente que me tiene que dar esa comprobación positiva. ¿Por qué? Porque esa comprobación solamente me da negativas cuando yo tengo profundidades muy cercanas a 0, profundidades de estudio. Entonces, básicamente el factor de influencia y parcial va a ser 0,003 y el factor de influencia total va a ser de 1,2%, por ende, el incremento del esfuerzo vertical pues va a ser 11,77 kilonewton por metro cuadrado. Entonces, al final, el incremento del esfuerzo efectivo promedio pues va a ser igual a ¿qué? Esta ecuación es importante que ustedes la copien, que va a ser igual a 1/6 del incremento del esfuerzo efectivo superior más 4 veces el incremento del esfuerzo efectivo de la mitad más una vez el incremento del esfuerzo efectivo de la base. ¿Listo? De esa manera yo calculo el incremento del esfuerzo efectivo promedio. ¿Listo? Entonces ya me queda solamente la última parte, que es la comprobación de ¿qué? De la suma del incremento del esfuerzo efectivo promedio más el esfuerzo efectivo actual. Esos cómo están respecto al esfuerzo efectivo de preconsolidación. ¿Listo? ¿Qué preguntas tenemos? Bueno, entonces, básicamente, hacemos la comprobación, es decir, vamos a sumar acá lo que es el esfuerzo efectivo actual más el incremento del esfuerzo efectivo promedio. Eso me da 256,54 kilonewton por metro cuadrado. Es decir, si yo comparo ese sigma prima sub 0 más delta sigma prima promedio, me va a dar mayor que el sigma prima sub c, que era 250,21 kilonewton por metro cuadrado.
que resultó de pasar el 2.6 kilogramos sobre centímetro cuadrado a kilonewton por metro cuadrado. ¿Por qué yo tengo sigma prima es mayor que sigma prima sub c? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Eso lo que quiere decir básicamente es que al final yo tengo que utilizar la ecuación número 9 para poder calcular lo que es el asentamiento por consolidación primaria. ¿Qué es lo que queda acá? Pues sencillamente utilizar la ecuación 9, pues mire, esta ecuación larga de acá, es decir, asentamiento por consolidación primaria va a ser C sub S por H sobre 1 más C sub 0 por logaritmo de sigma prima sub C sobre sigma prima sub 0 más C sub C por H sobre 1 más C sub 0 por el logaritmo de sigma prima sub 0 más delta sigma prima sobre sigma prima sub 0. Al final, mire, el asentamiento por consolidación primaria que me está generando es de 1.47 centímetros. ¿Listo? Pues ahí ya tenemos la primera parte del ejercicio. La otra parte, pues no es que sea larga, ¿no? No se me van a asustar, no van a pensar que nos vamos a ir hasta las 12, no. La otra parte ya es muy corta, que es la parte del asentamiento por consolidación secundaria. ¿Listo? Entonces, en el asentamiento por consolidación secundaria, acuérdese que yo tenía que hacer esta curva que era relación de vacíos versus tiempo en escala logarítmica. O en su defecto va a ser una curva, que es una curva resumida, perdón, que va a ser la curva deformación versus tiempo en escala logarítmica. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa curva, pues mire, esa curva acá es muy sencilla. Está la curva de Casagrande para la última etapa de carga, mire, va a ser esta curvita de acá. ¿Listo? Entonces, mire, este es el resultado prácticamente de generar, ¿cierto? Esa curva, pues que en este caso no es relación de vacíos versus logaritmo de tiempo, sino deformación versus logaritmo de tiempo, pues que igual también, ¿cierto? Pues es muy similar, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la deformación lleva a relación de vacíos. Esta curva va a ser la curva para las lecturas correspondientes a una carga de 16 kilogramos sobre centímetro cuadrado. 16 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo me voy a concentrar en esta última zona. Yo les voy a ampliar acá. Entonces, yo que era que les decía, mire, en la zona de compresión de consolidación primaria, que es esta zona de por acá, la zona que les voy a señalar con este círculo, esta zona que va a ser la zona de consolidación primaria, repito, yo la tengo que proyectar esa tendencia recta, ¿cierto? La voy a proyectar, digamos, respecto acá, ¿cierto? A esta línea en color amarillo. ¿Listo? Y después lo que yo voy a hacer es que la zona de consolidación secundaria, que es la zona que les estoy señalando acá, la tengo que proyectar, ¿cierto? De tal manera que donde se me encuentre con esa línea amarilla, yo dibujo este puntico acá como colorcito, pues como un colorcito ahí cafecito, anaranjado, pues parece. Entonces, ese puntico yo lo voy a proyectar básicamente respecto al eje Y, donde yo voy a obtener una deformación prácticamente. Esa deformación yo la puedo trasladar prácticamente a relación de vacíos, ¿no? Como esa deformación ahí es 1900, esa deformación ahí es 1900, está entre 1920 y 1940, esa deformación yo la voy a trasladar prácticamente a relación de vacíos.
¿Listo? Entonces, en esta otra hoja de cálculo, mire, acá va a estar la relación de vacíos del fin de la consolidación primaria, ¿cierto? Digamos que yo, ¿cómo obtuve la relación de vacíos del fin de la consolidación primaria? Entonces, acuérdese que relación de vacíos era altura de vacíos sobre altura de los sólidos. Entonces, ¿cómo obtengo altura de vacíos? Pues altura inicial, ¿cierto? Menos deformación. Esa deformación, acuérdese que hay que dividirla entre 10.000 o multiplicarla por 0.0001 para pasarla a pulgadas, porque la altura de la muestra está en pulgadas y la altura de los sólidos está en pulgadas, ¿no? Esa era la razón. Y a esto tengo que quitarle yo la altura de los sólidos, ¿listo? Y esto lo divido yo respecto a la altura de los sólidos. O sea que la relación de vacíos del fin de la consolidación primaria es 1.0686. ¿Listo? Ese es un factor muy importante que yo tengo que tener en cuenta para calcular deformación, ¿no? Acuérdense. Ahora, ¿cuál es el otro factor importante? El otro factor importante era el índice de compresión secundaria. ¿Listo? Entonces, básicamente el índice de compresión secundaria, ¿cómo lo hallo? Sencillo. Entonces, básicamente como acá en la curva, ¿cierto? Bueno, voy a señalar acá la curva, los puntos. No quiero señalar. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después de generarse la consolidación primaria, es decir, después de este puntico como pues cafecito o anaranjadito, entonces yo ya tengo consolidación secundaria, entonces los dos puntos siguientes de este punto de acá me van a poder permitir lograr obtener ese índice de compresión secundaria, que el índice de compresión secundaria en ese caso, pues va a ser la pendiente de esa línea recta azul. Entonces, ¿cómo yo obtengo la pendiente de esa línea recta azul? Pues en X yo voy a tener tiempo 1, ¿cierto? Que tiempo 1 pues era 2 horas, ¿cierto? ¿Cierto? Era, es decir, el penúltimo tiempo. Y tiempo 2 pues era 24 horas, pues que era el último tiempo en el ensayo de consolidación. ¿Listo? Esos tiempos básicamente se me van a reflejar en deformación. Entonces, básicamente voy a tener una deformación por acá cercana a 1960 y una deformación cercana a 2020. Pues esas deformaciones vuelve y juega, yo las paso a relación de vacíos con el fin de al final obtener el índice de compresión secundaria, que era básicamente la relación de vacíos E sub 0, que era la correspondiente a este punto de acá, menos la relación de vacíos E sub 1, que era la relación correspondiente a este punto de acá, ¿cierto? Y eso sobre el logaritmo de tiempo 2 sobre tiempo 1, que ya sabemos que ese tiempo 2 es 2400, ¿cierto? 40 minutos y el tiempo 1 son 240 minutos. ¿Listo? Preguntas. Bueno, entonces hacemos pues ese procedimiento. Mire, pasamos la deformación acá a 1950, que era la deformación correspondiente al tiempo 1, mire. La pasamos a relación de vacíos y pasamos la deformación, digamos, correspondiente al tiempo 2 a relación de vacíos. Es decir, obtenemos pues relación de vacíos para el tiempo 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con eso ya calculamos nosotros el índice de compresión secundaria. Mire que acá tenemos tiempo 1, era 250 minutos, tiempo 2, 1440. ¿No? Con eso calculamos índice de compresión secundaria, que es relación de vacíos del tiempo 1 menos relación de vacíos del tiempo 2 sobre el logaritmo de lo que era el tiempo 2 sobre el tiempo 1, ¿no?
Eso nos da el índice de compresión secundaria, que es 0.027. Con el índice de compresión secundaria, pues acuérdese que calculábamos lo que era el C'(A), que es índice de compresión secundaria sobre 1 más relación de vacíos del fin de consolidación primaria. Y al final, pues básicamente hay que ponerle mucha atención a eso. Esta última partecita y acabamos pues el ejercicio. Básicamente nosotros tenemos un espesor. Ese espesor no va a ser el mismo espesor básicamente que se va a utilizar en consolidación primaria. ¿Por qué? Porque básicamente como nosotros estamos trabajando acá en unidades de tiempo, digamos, si nosotros tomáramos ese espesor completo, se nos magnifica digamos, el asentamiento. Es decir, si yo tomo acá, por ejemplo, digamos, el espesor inicial 6 metros, mire que me da 5 centímetros el asentamiento por consolidación secundaria. Y obviamente que el asentamiento por consolidación secundaria o es menor que el asentamiento por consolidación primaria o es a lo sumo igual que el asentamiento por consolidación primaria. Pero el secundario no puede ser mayor que el asentamiento por consolidación primaria. Esto para que lo tengamos en cuenta. ¿Eso por qué razón? Porque nosotros tenemos que trabajar en unidades de tiempo acá. Esas unidades de tiempo, pues básicamente refieren a lo siguiente. Refieren a que yo tengo que encontrar un tiempo, básicamente para el 100% de la consolidación primaria, se llama de esa manera, en campo. Ese tiempo, pues yo se los doy ahorita, se los doy en la actividad evaluativa, digamos en el caso de calcular asentamiento. Y ese tiempo es el que vamos a hallar el próximo semestre ya cuando recopilemos todo lo de asentamiento por consolidación. Ese necesita un tiempo prudente, ¿para qué? Para desglosarse. Entonces nosotros decimos que en campo se va a consolidar el 100% a nivel de consolidación primaria, valga la redundancia, 5 años. Y el tiempo 2, pues va a ser 20 años. Ese tiempo 2 refiere al tiempo que establece la norma. Refiere al tiempo que establece la norma. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues básicamente el tiempo 2 que establece la norma son 20 años. ¿Listo? Entonces, pues obviamente, digamos que lo que nos falta acá es definir el sentido del espesor H. ¿Listo? Entonces, por eso es que yo les coloqué otra hoja de cálculo acá que se llama resumen de esfuerzos. ¿Por qué yo defino un espesor H de 2 metros? Porque básicamente, cuando yo defino un espesor de 2 metros, digamos para consolidación primaria, y ejecuto pues toda la operación para establecer el factor de influencia, entonces me da que el factor de influencia general tiene que estar cercano al 10%, ¿cierto? Digamos al 10% del incremento o el 10% de la sobrecarga entregada, pues, digamos, por la estructura. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Pues que si yo estoy entregando 100 toneladas por metro cuadrado, yo tengo que buscar una profundidad tal que se me puedan entregar 10 toneladas por metro cuadrado a lo sumo. Entonces, por esa razón se dice que de 6 metros de profundidad a 8 metros de profundidad, yo tengo que se me está generando el 90% del esfuerzo. ¿Listo? O sea, se me están acumulando esos bulbos de presión entre el 100% y el 10%. Por esa razón es que yo voy a utilizar básicamente esa profundidad que es igual a 2 metros. ¿Listo? ¿Preguntas? O sea, al final, básicamente, como ya yo tengo pues el espesor de 2 metros, el asentamiento por consolidación secundaria pues va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a C10, que va a ser C'A, por el C11, que va a ser H, por el logaritmo del tiempo 2, ¿cierto? Sobre el tiempo 1 de campo, y eso lo multiplico por 100 porque pues, obviamente el espesor está en metros. ¿Listo?
Al final, el asentamiento por consolidación secundaria me va a dar 1.5976 y el asentamiento por consolidación me va a generar pues 3.07. Es decir, el asentamiento por consolidación primaria más el asentamiento por consolidación secundaria. ¿Listo? ¿Qué preguntas tenemos? Bueno, excelente. Bueno, ese es todo el ejercicio. Mire que es un ejercicio súper completo. Mejor dicho, eso es como si nosotros hubiéramos hecho 4 ejercicios prácticamente. ¿Por qué? Pues porque es todo el procesamiento del ensayo de consolidación y a su vez ya es el cálculo propio de asentamiento por consolidación primaria, asentamiento por consolidación secundaria. El otro semestre, pues ustedes van a ver lo que es el cálculo de asentamiento total, es decir, falta obtener lo que es el asentamiento elástico, que eso ya es un tema propio del curso de cimentaciones. ¿Listo? Recording stopped. Bueno, entonces hasta aquí llegaría el curso pues, de mecánica de suelos. Ya sencillamente hoy pues era la última clase. Yo pues espero que haya sido de provecho para ustedes. Espero que haya sido de provecho pues para las 47 personas responsables que se han conectado durante todo el curso, pues hay personas que digamos que siempre tendrán su excusa para no conectarse, para no ir a clase, ¿cierto? Generándose todavía esta clase virtual por el acuerdo que tenía la universidad, ¿no? Entonces, pues básicamente, pues espero que haya sido de provecho para ustedes y pues de todas formas perdonarán lo malo, por ahí dicen en mi pueblo, perdonarán lo malo, pues yo creo que dicen en toda parte, pero perdonarán ahí lo malo, pues cualquier situación, cualquier, digamos, llamada de atención. Lo único que uno quiere como profesor responsable, pues digamos, porque pues yo me considero profesor responsable, lo único que uno quiere es que ustedes sean excelentes profesionales y excelentes personas, ¿no? Este mundo hoy en día necesita excelentes personas, ¿cierto? Más que profesionales necesitas excelentes personas. Este mundo tan, mejor dicho, tan de cabeza que está hoy en día. Entonces, no se olviden que dentro de la formación como ingenieros civiles, ingenieras civiles, también está la formación humana. Yo les decía básicamente al final, les decía, cuando uno hace un proyecto de manera responsable, uno lo que tiene dentro de un edificio, dentro de un hospital, dentro de una universidad, dentro de un colegio, ¿cierto? Dentro de un estadio, dentro de una vía, son personas, son personas. Entonces, son seres humanos al igual que uno que necesitan que uno les dé seguridad como ingeniero civil. Por eso es que hay que saber cobrar el trabajo. No hay que igualarse, pues prácticamente a veces a personas que regalan el trabajo. Y entonces el que regala el trabajo es porque el trabajo lo hace mal. Eso es, mejor dicho, eso ya está comprobado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que básicamente cuando se hace el trabajo mal, pues se está afectando el gremio de profesionales, ¿sí o no? Es decir, se está afectando a las personas que hacen bien el trabajo, ¿listo? Entonces, no regalen el trabajo, no, digamos, no demeriten la profesión. La profesión es una profesión de mucho respeto. Digamos, yo, pues como escogí esta profesión, para mí es la profesión más importante de todas. ¿Por qué? Porque lo que yo les decía en el laboratorio, nosotros en un segundo tenemos 400 vidas, 500, 600, 1000 vidas en un segundo en nuestras manos cuando hacemos una obra, cuando hacemos un diseño. Entonces, digamos, así solamente se tenga una persona, el precio de la vida de una persona es, digamos, incalculable. Entonces, pues por a veces andar regalando el trabajo o andar demeritando la profesión o andar, digamos, prácticamente, es decir, generando mala calidad en los diseños, en las obras,
básicamente se genera una afectación prácticamente a la vida y a la seguridad de las personas. ¿Listo? Entonces, uno tiene que competir básicamente es con calidad, no con bajo precio. Porque yo les decía en la universidad, uno no está vendiendo, uno no tiene un baratillo, o uno no tiene un todo a 1.000 o un todo a 5.000, donde el precio es lo que genera la diferencia entre los todo a 1.000, sino que uno tiene es una profesión, y ustedes se han desgastado ya hasta ahora 3 años, ¿cierto?, para andar regalando su trabajo. El trabajo hay que valorarlo y sobre todo hay que tener en cuenta que hay más profesionales que están estudiando, que salen al exterior a prepararse, que tienen mucha experiencia. Entonces, a veces, por personas que no se esfuerzan en la vida, pues básicamente se afecta el trabajo de personas que sí se esfuerzan en la vida y obviamente que sí generan, digamos, básicamente unas buenas obras y unos buenos resultados. Entonces, tengan en cuenta siempre eso. ¿Para qué? Para que ustedes, lo que yo siempre les he dicho, ustedes son el presente y el futuro de la ingeniería civil. Entonces, lo que yo no quiero como profesor, como profesional, como persona, es que el futuro y el presente de la ingeniería civil sea oscuro, ¿cierto? Sino que el futuro y el presente de la ingeniería civil sea un futuro brillante y un presente brillante. ¿Para qué? Para que nosotros como profesionales podamos cambiar este país y podamos generar unas buenas condiciones de vida a nuestros paisanos, a nuestros amigos, a nuestras familias. ¿Listo? Nunca se les olvide eso. Ojalá que eso básicamente quede no solamente en sus mentes, sino en sus corazones, y obviamente que hagan valer, pues, y que hagan respetar también la buena honra y el buen nombre que tiene nuestra profesión. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues básicamente lo que va a pasar es lo siguiente, por ahí que tengan en cuenta ustedes, por ahí en el chat han estado escribiendo. Entonces, la próxima actividad evaluativa es básicamente el 19 de abril, es decir, nosotros ya pues prácticamente entramos a Semana Santa, ¿cierto? Y bueno, ahí pues la idea es que ustedes estudien, recopilen la información, y el 19 de abril nosotros vamos a hacer la última actividad evaluativa. Vamos a entregar los últimos informes de laboratorio, ¿cierto? Con el fin de que yo el jueves 21 de abril les pueda entregar las notas definitivas, con el fin de que también puedan ser subidas pues al Sapiens. ¿Para qué? Para que obviamente pues todo esté en orden, porque pues básicamente el 22 de abril nosotros estamos terminando pues nuestro semestre B del 2021, ¿no? Porque la idea es que por allá el 16 de mayo tengo entendido que inicia el semestre A del 2022. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta. Profe, las notas del segundo parcial, ¿cuándo nos las entregaría? Las notas se las voy a entregar, digamos, en el transcurso de este día o a más tardar mañana, como yo les decía por ahí, porque yo les he estado entregando a los compañeros del grupo 2 en el transcurso de esta semana las notas de los segundos parciales. ¿Listo? Entonces, la idea es que antes de Semana Santa ustedes tengan esas notas, pues para que obviamente al final pues le metan el acelerador para que aprueben pues la... Bueno, eso entonces, pues muchas gracias por todo y pues estamos, ya nos vemos el próximo semestre. Próximo semestre pues ya es presencial, ¿no? Ya como la universidad exigió, ya las clases son presenciales, ¿listo? Entonces, pues aprovechen estos últimos días, compartan pues con sus familias, ¿cierto? Porque ya el otro semestre se nos vino presencial, ¿listo? Muchas gracias, que estén bien, que tengan feliz día, hasta luego. Acuérdense, Gracias, profe, hasta luego. acuérdense que el laboratorio ya no hay, ¿no? Ni hoy ni mañana, porque los acabamos la semana pasada, ¿listo? Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, hasta luego. Gracias.